Bueno, entonces ahora vamos a ver específicamente el análisis seccional, o sea, la determinación del diagrama de momento-curvatura de esta sección transversal de una viga. Cuando hablamos de una viga es, bueno, básicamente porque no vamos a considerar la influencia del esfuerzo axial, que es una sección de hormigón con un F'C de 13 megapascales, 15 centímetros de alto, 12,5 de ancho. Tiene 3 hierros del 6 arriba, 3 hierros del 6 abajo, y estribos del 4,2 cada 15 centímetros, más allá que en este modelo no estamos considerando la influencia de los estribos, que también la tiene en este diagrama de momento-curvatura. Entonces, el análisis seccional implica determinar esta curva, que básicamente es un diagrama donde en el eje Y medimos momento, en el eje X medimos curvatura. Para esta sección, aclaramos que solamente estamos considerando una sección de toda la estructura, y vamos a determinar estos tres puntos característicos: inicio de la fisuración en la fibra más traccionada de hormigón, inicio de la plastificación en la armadura, es decir, cuando la armadura alcanza al 2 por 1000, y bueno, el estado último que fija el momento nominal de la sección, que es cuando el hormigón alcanza la deformación máxima de compresión y se produce, bueno, básicamente la pérdida de ese sector de hormigón por la falla de ese tipo. Pero no solamente vamos a ir midiendo los momentos correspondientes a cada uno de estos tres puntos característicos, sino que vamos a ir también midiendo la curvatura. Básicamente nos interesa es la curvatura última, este valor, respecto de la curvatura de inicio de la plastificación, porque ese cociente nos define la ductilidad de curvatura, y como habíamos comentado antes, no solamente es importante la resistencia, sino en este caso la ductilidad de curvatura, que nos va a permitir también, a mayor ductilidad que tenga nuestra sección, admitir mayores deformaciones antes de llegar al colapso, y eso, bueno, contribuye a una falla de tipo dúctil, y como decíamos, especialmente en la estructura sismorresistente, es muy importante. Ya habíamos visto, habíamos mencionado que una mejor calidad del hormigón no aumenta tanto este valor de MN, pero sí va a aumentar la ductilidad de curvatura. La cantidad de armadura en zona comprimida también va a aumentar la capacidad, no tanto el momento MN, pero sí la ductilidad de curvatura. Y también, bueno, como se pueden ver también en los programas computacionales, a medida que tenemos mayor cantidad de estribos o estribos menos separados, como tenemos un comportamiento ya no uniaxial del hormigón, por eso también favorece a tener una mayor ductilidad de curvatura. Por eso es que en la zona de rótulas plásticas, en las estructuras de hormigón armado, justamente se colocan mayor cantidad de estribos en las zonas donde se pueden producir las rótulas, para asegurar una mayor ductilidad de esas secciones, es decir, una mayor capacidad de deformación en rango plástico ante una demanda sísmica que, como decíamos, no conocemos. Así que lo que vamos a hacer es cómo determinar estos tres puntos característicos, tanto en momento como en curvatura, y los cálculos para cada uno de esos puntos están en una hoja aparte, y los resultados están linkeados a esta última hoja. Y entonces, bueno, básicamente vamos a ir viendo un PDF donde están explicadas las fórmulas que intervienen en estas hojas, pero después van a poder seguir la planilla sin problemas. Pero antes ahí, bueno, Jerónimo ha preparado con los datos estos que hemos mencionado para esta sección transversal, ha hecho el análisis seccional en uno de los programas que después, bueno, en un video lo vamos a comentar, que es el Response. La ventaja que tiene respecto a lo que también se puede hacer en SAP, o una de las ventajas, es que es un programa de acceso libre, es decir, no tiene licencia, y entonces, bueno, es una posibilidad que tenemos también para hacer análisis seccional, ya después como lo van a hacer en la práctica profesional, mediante, bueno, como siempre, con medio de cálculos electrónicos, y no, bueno, con estas planillas
a manos que usamos en el proceso de aprendizaje. Así que, no sé si lo tenés ya, Jerónimo, te pongo para compartir. Sí, sí, lo tengo. Entonces acá, O lo tenía. y si querés también una pequeña explicación del programa y Ah, bueno. cómo se cargan los datos y qué resultados se obtienen, también estaría bueno. Bueno. A ver. ¿Ya puedo compartir? Sí, sí, ya está para compartir. Ahí se ve, ¿cierto? Ahí ya se está viendo. Bueno. Ah, es que por ahí no escucho. Bueno, como dijo ahí el ingeniero Palazzo, es un software libre, en la página pueden entrar y descargarlo directamente. Pongan ahí en Google. Es de la Universidad de Toronto, de Canadá, así que lo pueden descargar libremente. Como para empezar, acá hay preferencias en base a las unidades. Siempre es importante eso, usar, eh, tener toda la comodidad de las unidades. Como está ahí trabajando con unidades del sistema internacional, lo vamos a dejar ahí en el sistema internacional. Yo por ahí a veces uso el métrico, kilogramos, centímetro, pero dejamos ahí el internacional. Después, bueno, hay varias interfaces, pero lo que nosotros vamos a hacer es definir primero 4 etapas. Bueno, acá simplemente para poner nombres a lo que queremos hacer, por ejemplo, acá le ponemos que es una viga y acá analizado por quién, pero bueno, eso no viene al caso. Acá, por ejemplo, habíamos dicho que era 13 megapascales el hormigón, ¿cierto? La resistencia a compresión del hormigón, y del acero era 420, la armadura longitudinal, y la de los estribos también 420. Esta no lo vamos a usar, que es para pretensado y postensado, no viene al caso. Le damos siguiente. Y tenemos acá para determinar varias secciones geométricas de lo que queremos analizar. Simplemente vamos con la rectangular. Nosotros teníamos 125 y 150 en milímetros. Recuerden eso para tener la compatibilidad de las medidas, si no va a quedar cualquier cosa. Le damos siguiente. La siguiente etapa es de colocar las armaduras. Nosotros teníamos 3 barras abajo, ¿sí? Y la designación de la barra era de 6 milímetros. Acá si le colocan, si le dan clic, le pueden poner el área o no, pero si el programa ya tiene cargado varias designaciones, hay que tener cuidado con eso, porque, por ejemplo, si podemos tener alguna designación que tiene que ver con Estados Unidos, con cualquier otro que no sean las que estamos usando nosotros acá en Argentina. Por eso yo le pongo 6 separado milímetros, milímetros, y acá, por ejemplo, esta es otra designación de otro país, pero hay que tener cuidado con eso. Bueno, esta era la parte, cargar la parte de las barras de arriba. Le damos siguiente y acá tenemos varias opciones para los estribos, para los diferentes estribos que están cargados, ¿no? Lo que nosotros vamos a usar es un estribo cerrado, el que siempre utilizamos y vemos. Ponemos también la designación de la barra, en este caso no tiene el 4,2, tiene el 4 milímetros, así que le ponemos 4 milímetros, espaciado cada 15 y un recubrimiento de 2 centímetros. Esto, bueno, esto también era para para otro análisis que ahora no viene al caso. Pero bueno, el recubrimiento, el espaciado y el diámetro de la barra del estribo. Ahí le ponemos finalizar y nos dibuja ya directamente la viga que estábamos analizando recién. Bueno, acá hay una parte que tiene que ver con propiedades geométricas, las propiedades de los materiales, que acá lo que vamos a hacer es doble clic en que esta es la propiedad del acero que estamos utilizando.
como habíamos dicho, estábamos viendo en un comportamiento elastoplástico perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es eh, corregir esa curva para que sea directamente recta y que no influya mi tensión última del acero. Entonces la igualamos, la ponemos a 420, que era la que estamos utilizando. Le damos modificar y aceptar, y ahí queda el comportamiento del acero como lo venimos trabajando. Y bueno, el siguiente paso para mostrar lo que estuvimos haciendo con los Excel que mostró recién el ingeniero, le damos, a que resuelva la sección. Antes quería mostrarle el tema de las cargas. Acá, como no estamos trabajando con una columna, sino es una viga, y esta viga no tiene carga axial, queda en cero, y los incrementos del momento van a ir aumentando cada 1 kN/m. Ahí no cargamos nada. Ahora le damos a Sectional Response y el programa calcula lo que nosotros estuvimos haciendo recién con las planillas. Si no recuerdo mal, creo que era 3,50 y pico el momento nominal que teníamos. Claro, Y acá sin estribos, nosotros 3,53. no consideramos el estribos, 353, Claro. ¿no? Ajá, 3,53. Y bueno, acá como el programa sí los tiene en cuenta, da Sí, siempre un momento nominal de una capacidad un poco más grande. sí, el 353 era con el FI del 09, o sea que es 4 y algo, 412 creo que era la que nos había dado. Ajá. Así que, bueno, esta es otra forma, por ahí un poquito hay que agarrarle la mano al programa, pero tiene varias cositas que se pueden ver. Acá, por ejemplo, acá si sumamos estos 47 y esos 63, que fue una pregunta recién de la clase, sería nuestro brazo de palanca, que nosotros lo suponíamos 0,9 de la distancia que el programa ya directamente lo toma, lo calcula y lo arroja como dato. Y por último, creo que por acá teníamos acá el momento de curvatura este, graficado, que Claro, coincide ya, un ya no poco, eso con los puntos, sino ya como una curva continua, de acuerdo con el análisis paso a paso, digamos. claro, de la herramienta esta. Claro. Sí, así que Así que, muy interesante esto cuando uno estudia, también para ir viendo las influencias de esto, de los estribos, más menos estribos, más menos carga axial, más menos el F'C, más menos la armadura de corte, bueno, perdón, la armadura comprimida, para ir viendo básicamente los dos parámetros fundamentales, cómo varía la resistencia a flexión, que es un parámetro importante, y lo otro también muy importante, cómo varía la ductilidad. Que ahí lo daban, el factor de ductilidad, no me acuerdo en los resultados. no me acuerdo eso. Bueno, si no hay que sacarlo en función Sí, de las de la deformaciones. deformación última y la deformación de fluencia. Así que bueno, ya después vamos a preparar un video también porque hay unos ejemplos que justamente se han ensayado, unas vigas también con distintas armaduras de flexión y de corte, y bueno, y se han analizado también la comparación con la respuesta de este programa. Así que bueno, sirve también como para seguir entendiendo lo que es básicamente el comportamiento a flexión de secciones de hormigón armado. Ese sería el objetivo. Bueno, muchas gracias, Por Jerónimo. favor, no hay que. El otro, lo que nos queda es que estamos haciendo algo parecido con una columna, esto que les decíamos con la gente de este concurso ciego que hacen en Estados Unidos. Y lo que tenemos también es un modelo también de una sección de hormigón armado, nada más que en ese caso, bueno, tampoco tiene no tiene carga axial, así que es como si fuera una viga. Y bueno, tenemos que determinar cuál es la capacidad máxima y también cuál es el tipo de falla, si hay falla, qué tipo de falla
va a tener esa columna cuando está sometida a una acción, una historia de desplazamientos laterales, y cuál también es, si requiere rehabilitación o no. Así que está interesante, después lo comentaremos, a ver cómo quedamos en los resultados y en el listado, después cómo se compara con el experimento. Esperemos que allá arriba. Que haya, la idea de que tienen de este laboratorio es justamente ver a nivel internacional, bueno, cómo está el nivel de predicción que tenemos con los programas o con los cálculos que hacemos, con lo que sea, respecto de lo que ocurre en una estructura muy simple, pues una columna empotrada, así que es como una estructura muy simple, donde todo se conoce, y bueno, está bueno ver el nivel de predicción que se alcanza. Claro, por ahí lo importante es que no tenemos las cargas, sino que tenemos los desplazamientos que sufrió Claro, esa columna. Entonces lo que hacemos en el programa recién que mostró el ingeniero, en vez de cargar una fuerza lateral con un cierto valor, lo que hacemos es cargar los desplazamientos, que son datos, porque ya lo ensayaron. Entonces lo que cargamos es una historia de desplazamiento, cómo se fue moviendo, cómo tuvo esas deformaciones en la columna. Así que está bueno eso también desde otro punto de vista. Bueno, por ahí para los que cursaron ya análisis estructural podrían entender un poquito más eso. claro, pues si pensamos en el sismo, lo que le provoca a la estructura en la base no son fuerzas, sino justamente una historia de desplazamientos. Así que está bueno también ver, hacer análisis, estamos muy acostumbrados a la fuerza, pero tomando como acción otro tipo de, justamente, no solamente cargas. Claro. Bueno, gracias Jerónimo. ¿No? ¿No hay de qué? Bueno, Nos ya vamos saben, ahora. cualquier cosa, Bueno, me avisa. ahí a lo mejor en la parte de corte podemos hacer algún análisis de qué pasa, cómo consigue el programa con distintos tipos de estribos, y podemos repetir esto y a lo mejor guardando las gráficas y comparándolo en un Excel con los ¿Ah? distintos tipos de estribos, y también variación del F''C, podemos hacer una comparación de ese tipo ya en el práctico de corte. Sí, aparte es fácil y es rápido para Sí, ir es modificando rápido. el estribo, el material, entonces está bueno. Y justamente en la comparación uno va estudiando. Claro. Bueno, terminamos Bueno, entonces ahora con un poco con los fundamentos de las fórmulas que permiten determinar estos puntos característicos. Vamos a ir entonces a compartir, bueno, lo que vimos en la planilla, lo vamos a ver ahora las fórmulas que nos permiten, digamos, em, fundamentar esto que estamos viendo en el programa, o esto que estamos viendo eh, también en esta planilla Excel. El tema es cómo determinar estos 3 puntos característicos del diagrama momento-curvatura. Este PDF también está o va a estar ahí en el campo, así que no lo van a tener. Y tiene una primera parte, lo que ya hemos visto. Fíjense si los que han hecho análisis de estructura, este es el diagrama momento-curvatura que considera en SAP 2000. No solamente, bueno, no está dibujada la parte elástica, pero no solamente está el diagrama de curvatura para la zona de tracción, sino también para la zona de compresión. ¿Qué característica tiene este diagrama? Bueno, este diagrama tiene, por supuesto, el endurecimiento, que es lo que estamos considerando. Lo que no estamos considerando nosotros es que llegado a un punto baja la resistencia. Eso nuestro modelo no lo tiene. El modelo de SAP sí, y bueno, llega un punto hasta que después se produce la fractura o del hormigón, bueno, en mi caso es una falla de tipo ductil. Nosotros lo que hacíamos, pues analizamos esta estructura en el programa en SAP, es no proponer nosotros el diagrama momento-curvatura, sino que la tomamos de una forma automática que tiene el programa de generarla, que es a través del FIMA del AC641, que es una norma americana que tiene modelos justamente para poder hacer estas rótulas sin hacer un análisis seccional 1, sino directamente que la haga automáticamente el programa. Pero si nosotros quisiéramos para esta sección ponerle el diagrama momento-curvatura que vamos a determinar con estos cálculos, también se puede hacer. O sea, uno no usa la opción automática y uno carga la curva que uno quiere. Así que bueno, eso, cómo cargar esta curva momento-curvatura en forma automática, ya lo habíamos visto en el curso de análisis, porque uno elegía si era viga o columna, y si tenía básicamente
bueno, era de hormigón o de acero, y ahora vamos a ver cómo determinar esta curva, nosotros con estas fórmulas aproximadas, pero que nos va a permitir hacer un análisis paso a paso y conociendo cómo se calcula cada parte. También, bueno, esto de cómo hacer esto está en el video 21, en la página de SAP, el análisis estático no lineal, que es el Static Pushover Analysis, en ahí donde están los Watch and Learn, que son los videos de la página de la empresa, que hay varios videos educativos para cómo hacer un análisis estático no lineal, en este caso cargado con rótulas automáticas. Bueno, este es el diagrama que queremos obtener, el que ya estamos viendo. Queremos determinar estos 3 puntos característicos. Bueno, esto ya lo explicamos. Si uno quiere ver cómo obtener en SAP 2000 esto que recién mostraba Jerónimo con el programa Response, lo puede hacer con el video número 12, que es Section Designer, y que básicamente aparece una plantilla donde uno dibuja la sección de hormigón, dibuja la posición de la armadura, previamente ha cargado la ley constitutiva no lineal para el hormigón, la ley constitutiva no lineal para las armaduras, considera también la influencia de los estribos, y bueno, el programa le devuelve, como veíamos recién con el response, una curva de tipo momento-curvatura. O sea que también se puede hacer en SAP o en ETAPS este tipo de análisis seccional en forma automática. Bueno, acá está el tema de lo que es la curvatura y la rotación, esto, pero bueno, un repaso de lo que está en análisis, también lo que viene en resistencia a materiales. Y ahora, bueno, vamos a determinar este primer punto, que es cuando se produce la primera fisura en el hormigón. Por supuesto, si estamos en una sección de una viga donde esta es la zona comprimida y esta es la zona traccionada, la primera fisura se va a producir abajo donde tenemos la zona traccionada. Entonces, como hasta que se produzca este punto, en todo este trayecto, trabaja toda la sección, porque el hormigón en esta parte sí trabaja, sí resiste tracción hasta llegar a este primer punto que está marcado acá en el círculo, entonces vamos a considerar toda la sección de hormigón. Y vamos a usar las fórmulas de la teoría de resistencia de materiales. Ahora, como en resistencia de materiales trabajamos con materiales homogéneos, y acá no tenemos materiales homogéneos, porque tenemos hormigón y acero, bueno, hacemos una transformación. Lo que es acero, lo transformamos en hormigón. ¿Para qué? Entonces tenemos toda una sección de hormigón y podemos usar las fórmulas de la resistencia de materiales. ¿Cómo hacemos esa transformación? Bueno, básicamente hay que trabajar con un área equivalente, teniendo en cuenta que el módulo del acero es de 200.000 megapascales y a lo mejor el del hormigón es de unos 20.000 megapascales, teniendo, por ejemplo, un H20 por ahí. Entonces, hay una diferencia de módulos que la vamos a considerar. La relación entre el módulo E del acero y el módulo E del hormigón la podemos calcular porque conocemos los materiales y a eso le vamos a llamar N. Entonces, en vez de considerar una sección A sub S de acero, vamos a considerar N veces esa sección de acero para hacerle equivalente al hormigón. Por eso multiplicamos por N, porque N es justamente la relación módulo del acero, módulo del hormigón. Entonces, el acero lo vamos a reemplazar. Sí. Una pregunta, para calcular N era, en el numerador se ponía el módulo del material que yo iba a transformar. El módulo del acero, claro. Bien. Sí, te tiene que dar también un número más grande que 1. Si yo pusiera el del hormigón sobre el acero, me daría un 0, y entonces el área del acero sería más chica. Y lo que tengo que tener un área de acero mucho más grande a la S real, porque como tiene más módulo que el acero, más módulo que el hormigón, el área del acero es más grande de la que representa en la realidad. Entonces el N es un número mayor que 1, en general para los hormigones convencionales tipo 20 megapascales, N vale 10, perdón. Entonces la sección de acero va a ser como 10 veces más grande cuando yo la hago equivalente a hormigón.
porque el módulo del acero es 10 veces más grande que el módulo del hormigón. Ese sería el criterio. ¿Y por qué está restado con A sub S? O sea, N por A sub S menos A sub S. Bueno, porque estoy descontando acá, digamos, los lugares que ocupa la armadura A sub S real. Entonces, calculo el área equivalente de esa armadura, pero le resto los lugares donde estaba esa armadura. Entonces ahora básicamente tengo una sección, que es esta forma de T, donde todo es hormigón. Y entonces puedo aplicar la teoría de resistencia de materiales. Mantengo la altura D, que es ahora el baricentro donde estaba ubicada la armadura traccionada. Mantengo, tengo el I sub G, que es el baricentro de la sección, que lo va a intervenir. Tengo H y tengo B, y bueno, y nada más. Aplicamos ahora entonces teoría de resistencia. Veámoslo, veámoslo el otro punto directamente. Entonces, teoría de resistencia a materiales a flexión. ¿Qué dice la fórmula? Tensión igual a momento sobre W. ¿Qué quiero calcular yo? El momento, que es el momento para el cual se produce la fisuración. Entonces, si quiero calcular el momento para el cual se produce la fisuración, el sigma es la tensión para el cual se produce la fisuración. ¿Y de dónde saco ese valor? Del reglamento. En la sección 9523 dice que la tensión en el hormigón para el cual se produce la fisuración es 0,625 de la raíz cuadrada de F'C. Por supuesto, todo esto son valores aproximados, no son valores exactos, pero bueno, estamos haciendo una aproximación de este comportamiento seccional. Entonces acá ya tengo este valor, esta es mi incógnita, y tengo que calcular el W, el momento resistente. ¿A qué es igual el momento resistente? Si se acuerdan de resistencia de materiales, el momento resistente es el momento de inercia dividido la distancia, digamos, del H, o sea, del H menos el I sub G. De esa forma calculamos el momento resistente. El momento de inercia, vamos a ver cómo lo calculamos, el H de la geometría, y el I sub G, bueno, puedo calcular también cuál es el baricentro de esta sección, que no es un rectángulo, sino que es el rectángulo con las alas que representa a la armadura transformada en hormigón. Entonces el momento de inercia correspondiente a esta sección, digamos, rectángulo con alas. Bueno, ahí están los valores de la S equivalente, el N. Y ahora entonces está calculado cuánto vale el momento baricéntrico. ¿Cuánto vale ese momento? Bueno, tomamos por Varignón. Entonces es el área del rectángulo, B por H cuadrado sobre 2, el área de la armadura, que sería, bueno, está N por A sub S menos A sub S, por la distancia D, o sea, estoy considerando esta de las alas por la distancia donde estoy tomando el eje de referencia, y dividido el área completa de esta sección. Entonces de esa manera puedo calcular cuánto vale el eje baricéntrico. O sea, de acuerdo a lo que han visto en estabilidad, pueden calcular cuál es la distancia del eje baricéntrico para esta sección, que no es un rectángulo, sino que un rectángulo por alas. El momento de inercia, bueno, lo tomo respecto al eje baricéntrico. Entonces, para la sección rectangular, B por H cubo sobre 12, le tengo que sumar después la distancia del área por la distancia al cuadrado al baricentro. Entonces, B por H sobre 2 menos I sub G, bueno, esa es al cuadrado, esa es la distancia desde el baricentro de la sección rectangular al baricentro de la sección con alas, más, bueno, directamente acá se aproxima al área de la armadura por su distancia al cuadrado. El área equivalente a armadura por su distancia al cuadrado, la distancia al eje baricéntrico, por eso el D menos el I sub G. Pero bueno, es cálculo de momento de inercia
de una sección que no es un rectángulo, sino es un rectángulo con ala, se aplica entonces directamente la fórmula que ya saben calcular de estabilidad y resistencia de materiales. Bueno, acá tiene qué pasa si además queremos considerar la influencia de la armadura comprimida, como tenemos en esta viga, que no solamente hay los 3 hierros en la zona traccionada, sino los 3 hierros en la zona comprimida. Bueno, entonces también que habrá que plantear la armadura equivalente a armadura comprimida, entonces aparecerán las alas acá. El área entonces considerará no solamente esas alas, sino el ala superior. El I sub G considerará no solamente el ala inferior, sino el ala superior. Y el momento de inercia no solamente considerará el ala inferior, sino el ala superior. Se hace todos los mismos, nada más que una sección ahora que tiene tanto un ala inferior como un ala superior. Entonces, y bueno, conocido el momento de inercia y en la distancia al eje baricéntrico, puedo, con la teoría de resistencia de materiales, calcular cuánto vale el momento para el cual se produce la fisuración. Entonces, esto viene de la teoría de resistencia de materiales. ¿Por qué puedo aplicar la teoría de resistencia de materiales? Porque estoy trabajando con una sección homogénea. Pero la sección originalmente no es homogénea. No importa. Transformé el acero en un área equivalente de hormigón con esta fórmula. Entonces ahora es como si todo fuera de hormigón. El tema es que ahora ya la sección no es rectangular, entonces bueno, se complica un poco calcular cuál es el momento de inercia para una sección que no es rectangular y cuál es la distancia al eje baricéntrico respecto a un eje de referencia cuando la sección no es rectangular. Pero este valor y este valor, como hemos visto, con lo que ya sabemos de estabilidad y resistencia, lo podemos calcular sin problema. La tensión, bueno, si es la tensión que yo quiero conocer para la cual se produce la fisuración, tengo que conocer cuál es ese valor de tensión. Nosotros en nuestro modelo lo estamos aproximando a lo que dice el reglamento 0,625 de la raíz cuadrada de F'C. F'C lo conocemos, podemos calcular momento de inercia, distancia de eje baricéntrico, puedo calcular este valor de momento que corresponde al inicio de fisuración, primer punto del diagrama característico. Me falta calcular curvatura. ¿Cómo calculo curvatura? Con la fórmula que me da la resistencia de materiales. ¿Cuál es el M? El M que calculé para el inicio de la fisuración. ¿Cuál es el I? Bueno, el I que recién calculé para la sección, ya sea con ala acá o con ala también en zona comprimida. ¿Y cuál es el L? Bueno, el E lo aproximo también 4700 de raíz cuadrada de F'C. También es otra aproximación porque sabemos que en la estructura de hormigón es variable, pero tomamos un valor característico a un determinado nivel de deformación. Y bueno, ahí tengo momento, con esta fórmula, teoría de resistencia de materiales, este valor lo que dice el reglamento, curvatura, lo que dice la teoría de resistencia de materiales, con los valores que ya conocemos. Ya tengo el primer punto de este diagrama característico de momento curvatura. Si van a la planilla Excel, bueno, están hechos estos cálculos para llegar a M, curva y phi para este primer punto característico del diagrama, que es cuando inicia la fisuración. Característica fundamental, dato fundamental, tengo que conocer la tensión al que el hormigón se fisura, que la da el reglamento. 0,625 de raíz cuadrada F'C según lo que está en esta sección. Por supuesto, valor aproximado. Y acá tengo valor aproximado de esta sección. Primer punto, entonces ya lo tenemos. ¿Alguna duda por acá? Bueno, pasamos al otro punto. Inicio de la plastificación en el hormigón. Acá tenemos la sección de hormigón armado y acá tenemos el diagrama de deformaciones. Veamos la sección de hormigón armado. Antes estaba toda llena. Ahora aparece una parte en blanco. ¿Por qué? Bueno, porque al pasar de este punto a este punto, marcado con el círculo rojo, acá toda la sección trabajaba porque todavía no se producía la fisuración. Acá ya se produjo la fisuración, entonces todo lo que es sección de hormigón fisurado no trabaja. Trabaja la sección en el hormigón, la sección rayada. Entonces esta altura KD
es lo que el hormigón está comprimido y sí trabaja con presión. Lo que está rayado acá es el área de sección equivalente de armadura, pero bueno, está ubicado allí y ya no aparece el n por a sub s menos a sub s, porque ahora, bueno, directamente consideramos toda la sección, ya no importan los orificios, porque ya no hay hormigón en esa zona. Entonces el área equivalente ahora pasa a ser n por a sub s. Bueno, y tengo esta figura. Deformación en el hormigón, en la fibra más comprimida, no lo conozco. Deformación en el baricentro de la armadura traccionada, sí lo conozco. Porque si estoy diciendo que esto es inicio de la plastificación, entonces esta deformación tiene que ser del 2 por 1000, porque estoy considerando para el acero una ley constitutiva elastoplástica donde se pierde la fase elástica cuando la armadura alcanza una deformación del 2 por 1000. A partir del 2 por 1000, la tensión de esta armadura pasa a ser Fi. Ante el 2 por 1000, la tensión de la armadura es la ley de Hooke, E por epsilon. O sea que hasta acá, bueno, hasta que llegamos acá, la deformación de la armadura es E, el módulo E del acero por la deformación específica, y a partir de acá empieza a ser 2 por 1000 o más, pero la tensión siempre va a ser Fi y no más para esta armadura. Entonces tengo como incógnita que no sé cuánto vale esta deformación. ¿Qué otra cosa sé? Que esta deformación, digamos, esto representa la sección una vez que ha sido deformada la estructura, esto es plano. ¿Por qué es plano? Bueno, pues estoy aceptando la hipótesis de Bernoulli-Navier. Fíjense cómo vamos agregando simplificaciones al modelo y por supuesto esto implica que no tengo una respuesta real, sino una respuesta aproximada, pero me sirve para los cálculos que quiero hacer. Posición original de la sección, recta. Posición de la sección cuando la armadura llega al 2 por 1000. Acá no la conozco. Bueno, habrá una posición donde tengo el eje neutro, o sea que estas fibras no están ni traccionadas ni comprimidas. Esa posición no la conozco. Yo conozco este valor y este no lo conozco. Como no conozco este valor y no conozco este, bueno, voy a hacer un proceso iterativo. ¿En qué va a consistir ese proceso iterativo? Bueno, supongamos primero, para simplificar, que no hay armadura comprimida. Tengo solamente armadura traccionada, entonces acá voy a tener una fuerza de tracción. Y acá, en toda esta zona donde el hormigón está comprimido, hay una fuerza de compresión. Entonces tengo T y C. Bueno, voy moviendo el eje neutro hasta que T se haga igual a C. Cuando T se haga igual a C, tengo el equilibrio, ese es el C que corresponde a la realidad de esta situación. Si tengo el C y tengo este valor, yo puedo trazar esta línea recta y entonces voy a poder calcular por relación de triángulo cuánto vale la deformación en la fibra más comprimida, que por supuesto, como no estoy en este punto, va a ser menor al 3 por 1000 si la estructura es dúctil. ¿Qué pasa si tengo armadura comprimida? Bueno, no importa. Voy a tener una fuerza comprimida en el hormigón, voy a tener una fuerza de compresión en la armadura y voy a tener una fuerza de tracción acá. Entonces voy a tener que ir moviendo el eje neutro hasta que T en tracción sea igual a C de compresión en el hormigón más C1, llamémosle, o lo que sea, la fuerza de compresión en la armadura. Entonces cuando logro el equilibrio de T más C1, logro esa igualdad, tengo definido otra vez el C, como este vale 2, subo hasta acá, y bueno, tengo entonces, voy a poder definir básicamente cuándo vale el epsilon C, que es la deformación de la armadura más comprimida. Y este valor de deformación el de la armadura comprimida, ¿cómo lo saco? Por relación de triángulos. ¿Y para qué me sirve? Y bueno, si yo quiero conocer la fuerza que está aportando compresión a esta armadura, tengo que conocer esta deformación, epsilon S'. Si esta deformación es menor al 2 por 1000, la fuerza la voy a calcular acá en base a la ley de Hooke. Es decir, la tensión no va a ser Fi, si esto es menor al 2 por 1000, sino que va a ser
E por epsilon S' por el área de armadura comprimida. Y acá sí, como estoy en el 2 por 1000, va a ser A sub S por Fi. Profe, Sí, una vez que yo obtengo esa distancia C y que ya sé que la deformación en el acero es la de 2 por 1000, yo de ahí puedo obtener la deformación en el hormigón. sí. Pero, ¿cuál de las dos? ¿La de la fibra más comprimida o la de la armadura comprimida? Yo tengo que hacer los dos cálculos. Ah, La bien. del hormigón para verificar que sea menor del 3 por 1000, porque si fuera mayor del 3 por 1000 o del 3 por 1000 implica que falla el hormigón. Cuando la armadura llega al 2 por 1000 es una falla no conveniente, no posible para vigas, habría que cambiar el diseño. Sería una falla balanceada, pero no es admisible para vigas a flexión. Y necesito, entonces, ¿y para qué me sirve esto? Bueno, porque para calcular la fuerza compresión yo voy a tener que conocer cuál es el nivel de deformación. Con este nivel de deformación, que tenga la fibra más comprimida, yo voy a ir a la ley constitutiva del hormigón, entonces tengo que tener un modelo de ley constitutiva. Los que usan los programas, bueno, uno de los más famosos modelos es el modelo de Mander. Nosotros acá vamos a usar, como un modelo más simple, el modelo de Honestan. Entonces, con ese modelo y esta deformación de la fibra más comprimida, yo voy a poder sacar cuál es la fuerza C de compresión en el hormigón. Con esta deformación en la armadura comprimida, yo voy a poder sacar la fuerza en la armadura comprimida. Entonces tengo la fuerza de compresión en el hormigón, tengo la fuerza de compresión en esta armadura. Esas dos fuerzas tienen que ser igual a la fuerza de tracción acá, que es simplemente A sub S por Fi. Bueno, como tengo estas tres fuerzas, cuando las voy moviendo el eje neutro, voy moviéndose hasta que la fuerza de tracción es igual a la suma de la compresión para asegurar el equilibrio. Entonces, cuando tengo C, tengo este valor y tengo este, bueno, y puedo hacer los otros cálculos. Así que en eso consiste la determinación de este segundo punto. Ya vamos a ver las fórmulas particulares. Después, ¿cómo determino el M de fluencia, es decir, el MI? Bueno, si yo ya tengo la posición del eje neutro, tomo momentos respecto, por ejemplo, de la armadura traccionada. Y entonces hago fuerza de compresión por esta distancia, fuerza de compresión en la armadura, fuerza de compresión en el hormigón por su distancia, y eso me define el MI. Así que eso es muy sencillo. ¿Cómo calculo la curvatura? La curvatura es esto que está acá, esta sección que estaba acá, cuánto giró de acuerdo a las deformaciones que sufrió. Bueno, si conozco D y conozco C, yo puedo conocer esta distancia. Entonces, relación de triángulo. Este valor, que es 2 por 1000, o 0,002, dividido D menos C, me da la curvatura. Y tengo entonces definido el otro punto, tanto en curvatura, que es este valor, como en momento de inicio de la plastificación. Eso a nivel general. Vemos ahora en las fórmulas y después pueden seguir en la planilla estos cálculos. Bueno, ahí está explicado lo que estamos diciendo. Entonces, fíjense, quiero calcular la fuerza de compresión en el hormigón. ¿Qué necesito? La ley constitutiva del hormigón. Esta ley constitutiva estamos considerando la de Constant. Esta ley constitutiva se puede variar si uno considera la influencia de los estribos. Como no estamos considerando los estribos, tomamos esta fórmula que está acá. Esta es la ley constitutiva de Honestan, que tiene primero una parte parabólica y después una parte recta. Si la deformación, esta que yo calculo acá, de acuerdo cuando hago una estimación de C, me da menor que este valor, bueno, voy a trabajar con la parábola, que es lo que está acá. Entonces, tengo la ecuación de la parábola. Tengo la deformación máxima, y bueno, coloco acá la deformación máxima que calculé acá. El E sub 0 es este valor que está definido por la ley. Y bueno, calculo entonces el F'C. Conocido el valor de tensión, bueno, si tengo el área de la parábola, supongamos que estoy en esta zona, el área de la parábola por el B me define cuál es la fuerza de compresión. ¿Cuánto vale el área de la parábola? Es la ley constitutiva. ¿El área de la parábola cuánto vale?
por análisis, por geometría analítica, sabemos 2/3 de F'C, de FC por C. FC es el valor de tensión para el valor de deformación que yo tengo. Entonces, área de la parábola, que sería esto que está acá, por B me da la fuerza C. Entonces, una vez que yo fije el valor de C, primero lo hago en forma tentativa, si fijo el valor de C, yo tengo esta deformación. Si tengo esta deformación εc y conozco la ley constitutiva para ese nivel de deformación, que es la parte parabólica, supongamos, bueno, tengo el valor de la tensión para ese valor de deformación. Si tengo la ecuación y tengo este valor, puedo calcular el área de la parábola según la geometría analítica. El área de la parábola por el B me da el volumen de tensiones y me permite fijar la fuerza de compresión. Entonces ya tengo la fuerza de tracción, que es A sub S por FI. Tengo la fuerza de compresión, que vale esto. Por relación de triángulo calculo cuánto vale epsilon prima S. Si es menor al 2 por 1000, la fuerza de compresión en la armadura es por ley de Hooke. Si es mayor al 2 por 1000 esta deformación, la fuerza de compresión en la armadura es FI por S', y ya tengo C'. Tengo C y tengo también T. Bueno, entonces ahora hago C más C' y comparo con T. Si no me da igual, por ejemplo, si me da más grande C' más C que T, quiere decir que he puesto un eje neutro muy acá, lo subo al eje neutro y vuelvo a calcular. Y así voy iterando hasta lograr que C más C' menos T sea igual aproximadamente a 0. Cuando llego a ese punto, entonces tengo ya definido las posiciones C, que corresponde a este nivel de deformación, y entonces tomo momentos respecto a la armadura traccionada y puedo saber cuánto es el momento que produce la plastificación en la armadura traccionada. Es decir, que la armadura traccionada llega al 2 por 1000. Fíjense, entonces, fuerza por el brazo de palanca. ¿Dónde está la fuerza de compresión? Bueno, la fuerza de compresión está en el baricentro de la parábola. Entonces tengo que tomar D menos 3/8 de C, donde está el baricentro de la parábola. Si a D le resto los 3/8 de C, obtengo dónde está la fuerza de compresión en el hormigón, que corresponde al baricentro de esa parábola. Después tomo C' por su brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? D menos D'. Y así obtengo el momento MI. En la curvatura, bueno, muy sencillo, porque esto es 2. Ya conozco D, conozco C, por relación de triángulo. Bueno, esto vale D menos C. Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Defino la curvatura. Este valor de epsilon i, 0,002. Y bueno, ya tengo el segundo punto, que es cuando empieza la plastificación de la armadura. Y vamos al último. No vamos a ver la planilla, pero eso después lo pueden seguir ustedes. La planilla Excel han hecho estos cálculos para la sección que habíamos considerado al final. ¿Siguen creciendo los momentos? ¿Hasta cuándo? Los momentos siguen creciendo acá me pasé. Los momentos siguen creciendo hasta que la deformación en el hormigón llega al 3 por 1000, porque eso nos dice también desde el punto de vista teórico que es el momento en que la sección llega a su estado último porque el hormigón rompe por compresión. ¿Cuánto es la deformación en el acero? Bueno, no la conozco, pero va a ser mayor del 2 por 1000, porque si acá estaba el 2 por 1000 y siguió creciendo la carga, quiere decir que la deformación siguió y va a ser mayor al 2 por 1000. En vigas necesitamos que sea por lo menos mayor al 4 por 1000. Y si no es mayor al 4 por 1000, vamos a tener que agregar más armaduras comprimidas. Entonces, ahora la situación es que tenemos que calcular otra vez lo mismo de recién. La fuerza de tracción es muy sencillo, porque si la deformación es mayor al 2 por 1000, la fuerza T de tracción es A sub S por FI. La fuerza de compresión en el hormigón. Bueno,
como ya estamos en estado último, la podemos sacar de acuerdo al rectángulo equivalente, porque eso lo permite también el reglamento ACI, la norma americana, y bueno, la teoría de hormigón armado, que cuando estamos en estado último, en vez de trabajar con la ley constitutiva que tendrá la forma que tiene, podemos aproximar a un rectángulo equivalente, y entonces la fuerza de compresión del hormigón la vamos a sacar de acuerdo a ese rectángulo equivalente. Y después, ¿cómo calculamos la fórmula de compresión en esta armadura comprimida? Bueno, también es muy sencillo, porque si fijamos una posición del eje neutro, también vamos a hacer un proceso iterativo, fijamos C, este lo conocemos, bueno, este saldrá por relación de triángulos, entonces voy a poder conocer esta ε'S. Otra vez, conocida la deformación en la armadura, puedo, ya sea, si esto es menor al 2 por 1000, calcular la fuerza que actúa de compresión acá por ley de Hooke, o si este valor es mayor al 2 por 1000, calcularlo de acuerdo a su vez C' por Fi. Entonces, la fuerza de compresión de esta armadura la calculo como recién. Veamos las fórmulas. Acá está cómo calculo la fórmula de compresión. Entonces, el rectángulo equivalente. 0,85 de F'C, bueno, por 0,85 de C por B. Esto es el rectángulo equivalente. Y esto es la profundidad B, esto es el volumen de tensiones. Esto es lo que me da C. Entonces, ¿por qué uso el rectángulo equivalente cuando calculo la fuerza de compresión en estado último? Bueno, porque me dice la teoría de hormigón, y está admitido en los reglamentos, que cuando estoy en estado último de la sección, no hace falta ir a la ley constitutiva, como hacíamos en el caso intermedio, sino que puedo directamente trabajar con un rectángulo equivalente como está calculado acá. El rectángulo equivalente, como hemos visto en la teoría, es este que está acá, y de esa manera calculo la fuerza de compresión en el hormigón. Otra vez, fijado C, por relación de triángulo, calcular esta deformación a nivel de la armadura de compresión, y según si es mayor o menor al 2 por 1000, saco con esta simple fórmula de la resistencia de materiales, pues la fuerza de tracción. La fuerza de tracción, la armadura traccionada, como ya es mayor al 2 por 1000, va a ser Fi por A sub S, y otra vez verifico que C más C sub' menos T me da aproximadamente 0. Si para este valor de C adoptado no es 0, bueno, voy modificando C hasta que esto me dé 0. Cuando me dé 0 ya tengo el C que corresponde. Otra vez tomo momento respecto a la armadura traccionada. Ahora es C por esta distancia. Pero como acá tengo un rectángulo equivalente, bueno, el C ahora está aplicado en el baricentro de ese rectángulo. Entonces C menos D por 0,425C, que bueno, acá está aplicado, y C' por D menos D'. Ya tengo el momento nominal, que es el momento teórico que tiene de capacidad que tiene nuestra viga de hormigón armado. ¿Cuál es la curvatura? Bueno, si esto vale 3 y esto vale phi, la curvatura va a ser cateto opuesto sobre C. Y también conozco este otro valor. Entonces, este valor dividido el phi sub i me da la curvatura en flexión. Y bueno, y tengo los 3 puntos característicos de esta sección transversal. Acá pueden completar, porque ya estamos en el tiempo, lo pueden ver, qué pasa cuando la misma sección de hormigón armado voy modificando. Por ejemplo, esto es distintas vigas, ¿no? Voy modificando, y estos son cuantías. La cantidad de armadura en zona comprimida, fíjense acá cómo baja la cantidad de armadura comprimida, y podemos ver cómo baja la resistencia, pero también en este caso más baja resistencia, pero más grande la ductilidad. ¿Y qué pasa la influencia de si pongo o no pongo armadura comprimida? Fíjense, el caso 1 es este que está acá, tiene esta cuantía de armadura comprimida. Si bajo la cuantía de armadura comprimida, no se modifica tanto la resistencia, el caso 2, pero sí la ductilidad. La ductilidad era de acá hasta acá, ahora es de acá hasta acá, casi baja a la mitad la ductilidad cuando coloco la mitad de armadura comprimida. Y si no le coloco nada de armadura comprimida, peor.
baja también un poco la resistencia, pero baja mucho también la ductilidad. Bueno, así que pueden ver ahí los efectos en la ductilidad y en la resistencia del tema de la armadura. Acá también pueden ver la influencia que pasa si le agregamos a la viga, como pasa en las columnas, carga axial, que también se ve reducida la ductilidad cuando hay carga axial, y bueno, el tema de los estribos. Pero bueno, esto es entonces lo que hace a los 3 puntos del diagrama de momento curvatura, que lo podemos calcular a mano y que nos sirve para tener una idea del comportamiento de las secciones de hormigón armado, que es dato que necesitamos después para hacer un análisis no lineal, por ejemplo, como un análisis estático no lineal como es el pushover. Y bueno, y nos permite conocer cómo es la historia de una sección transversal sometida a flexión a medida que los momentos aumentan, y no solamente qué pasa a nivel de resistencia, sino también lo que es muy importante, especialmente en estructuras sismoresistentes, qué pasa con la ductilidad, es decir, cuánta hay de capacidad de formación una vez que se alcanzó la plastificación de la armadura. Pero bueno, con esto concluimos esta parte ya de flexión. No sé si hay alguna consulta en particular. Y entonces, bueno, acá cerramos el último tema de flexión en estructuras de hormigón.